Buenos días. Hoy tenemos el gusto de que nos acompañe la doctora Erika Nelly Pompa Mera. Ella es investigadora asociada del Hospital de Infectología del Centro Médico Nacional La Raza, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ella es química farmacéutico-bióloga por la UNAM, tiene una maestría en biología molecular también por la UNAM y un doctorado en ciencias biomédicas. Es investigadora nacional nivel 1. Es profesora de la asignatura de Inmunología de la carrera de Médico Cirujano de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es profesora de cursos de Inmunología y Biología Molecular dirigidos a médicos residentes de las especialidades de Infectología y Epidemiología en el Hospital de Infectología del Centro Médico La Raza. Tiene como líneas de investigación ciencias ómicas de la infección por VIH, comorbilidades no-SIDA, tratamiento antirretroviral, COVID-19, Mpox y hepatitis virales. Tiene 25 publicaciones internacionales en revistas como AIDS, Nature, Virus y eLife. Ha dirigido 19 tesis de licenciatura, 2 tesis de maestría, 2 tesis de doctorado y 6 tesis de subespecialidad médica en infectología médica. Le agradecemos mucho y creo que va a ser una plática muy interesante porque es una conexión muy linda con la práctica hospitalaria. Entonces, pues estamos muy contentos de tenerte aquí. Buenos días a todos, muchísimas gracias, agradezco a las doctoras organizar este evento y haberme invitado. Para mí es un gusto venir aquí a compartir justamente el trabajo que venimos realizando en el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿sí? En realidad, pues siempre inicio diciendo, yo vengo representando a un grupo enorme de colaboradores, ¿sí? Porque esta enfermedad, la infección por VIH, es una enfermedad muy compleja y puede ser abordada desde diferentes aristas. Y qué bueno, porque eso es lo que se requiere para poder controlar esta pandemia que ya cumplió prácticamente 4 décadas. Entonces, me voy a sentar para que… Muy bien, pues entonces vamos a comenzar. Y pues lo que les voy a presentar el día de hoy, pues es un proyecto que nosotros estamos todavía desarrollando, ¿sí? Pero ya tenemos resultados preliminares. Cuenta desde luego con un registro institucional, que es lo que nos exigen todo protocolo clínico y de investigación, ¿sí? Y la Secretaría de Educación, Ciencias, Tecnologías e Innovación de la Ciudad de México nos apoyó con un financiamiento, somos muy afortunados de haberlo recibido en 2023, y es un proyecto multidisciplinario que cuenta con la colaboración no solamente del IMSS, sino también está en esta colaboración el CIMBESTAB a través del Departamento de Biotecnología, Bioingeniería, también la UNAM a través de la Facultad de Medicina y la Unidad de Diagnóstico de Enfermedades Raras, que está situada físicamente en el Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar hablando algunos antecedentes generales. Como ustedes saben, el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, como lo abreviamos en español, o HIV, como los virólogos puros les gusta llamarlo, es el agente causal del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, la cual es una inmunodeficiencia secundaria. ¿Qué quiere decir esto? Que esta inmunodeficiencia se presenta en individuos que nacieron como individuos inmunocompetentes, pero al infectarse con este virus, pues hay un daño importante a nivel del sistema inmunológico y pues representa un problema de salud a nivel global, ¿sí? Ya que además está catalogado como o está entre las 10 primeras amenazas, ¿sí? A la salud global. De hecho, esta infección se caracteriza por un deterioro progresivo del sistema inmunológico debido a que el virus tiene un linfotropismo. Esto quiere decir que infecta a las células TCD4 del sistema inmune, ¿sí? Y les induce muerte celular. Muerte que puede ser por apoptosis a nivel plasmático o, como se observa en los tejidos linfoides secundarios, es una muerte por piroptosis altamente inflamatoria.
lo que explica justamente que esta enfermedad tiene un componente inflamatorio crónico en todos los pacientes, a pesar de que están tomando el tratamiento antirretroviral, ¿sí? Además, pues al depletarse o al disminuir estos conteos de células TCD4, los pacientes entran en una enorme susceptibilidad a infecciones oportunistas y neoplasias. Los pocos linfocitos que llegan a quedar no son del todo funcionales, entran en un estado que se le conoce como inmunofenotipo de agotamiento, son hiporrespondedores y eso da lugar a que las personas muchas veces que viven con VIH suelan cursar justamente con disfunción inmunológica. Además, pues el cerebro, como es un órgano reservorio, un tejido reservorio donde hay un nivel de replicación viral muy distinto de lo que vemos a nivel plasmático, en el cerebro sí llegan a producirse cambios y lo observamos también a través de manifestaciones en términos de deterioro cognitivo en los pacientes, a medida que estos envejecen con el virus. Se estima que aproximadamente tenemos 39.9 millones de personas que viven actualmente con este virus y más de 70 millones se han infectado desde que en 1981 se reconoció esta infección, ¿sí? La mayor parte de los casos todavía siguen concentrados en el continente africano con 25.7 millones. Europa prácticamente ya va a la baja con sus casos. Asia todavía no sale, ¿sí? Como que está en stand-by esa epidemia y nosotros vamos como que vamos a la alza, aunque de manera muy lenta, ¿sí? Esto obviamente depende de muchos factores en los que están involucrados tratamientos antirretrovirales y desde luego la profilaxis y el testeo o las pruebas para detectar justamente a individuos portadores de este virus. En México se estima aproximadamente que 370,000 personas viven con este virus y entonces ese es el término correcto que nosotros debemos de utilizar para dirigirnos a las personas, también para dignificar y no estigmatizar su condición clínica o su estado serológico. Ya no utilizamos desde hace mucho tiempo el término seropositivo, porque en inmunología este término lo podemos utilizar para referirnos justamente al estado serológico de un individuo cuando es expuesto a un agente patológico, viral, bacteriano, etcétera, ¿sí? Y como ustedes observan, este gráfico lo que nos muestra es justamente el número de casos nuevos o incidentes desde la década pasada, en el año 2013, y si podemos observar hay una tendencia creciente. En promedio, y antes de la pandemia estábamos observando anualmente 1,000 casos nuevos más respecto del año anterior. Llega la pandemia y aparentemente pues hay un deceso, pero esto no fue así, sino que se debe justamente a un deceso, a un subregistro por el confinamiento que nos obligó a todos a estar así durante la pandemia de COVID. Pero nuevamente cuando ya nos desconfinamos empezamos a notar más casos, ¿sí? Y la mayor parte de los casos están concentrados en hombres, noten esta cifra del 81.72%, y son hombres que tienen sexo con otros hombres. Una quinta parte está afectando a las mujeres y quizás aquí en la Ciudad de México no lo vemos tan reflejado, ¿sí? Pero a nivel del interior de la República sí, la infección por VIH en mujeres es muy importante atenderla, es un área que requiere todavía más investigación, ¿sí? Por fortuna, sí, desde 1981 se empezaron a utilizar los primeros fármacos antirretrovirales y hay una historia bien interesante, sí, acerca de qué tratamientos se han ido incorporando como parte del el abordaje de esta enfermedad y como podemos ver aquí, afortunadamente este tratamiento antirretroviral al principio no veíamos un impacto tan importante en incidir o disminuir la mortalidad por VIH, pero a partir de 2006 que comienzan las terapias antirretrovirales combinadas,
entonces hay un descenso en la mortalidad, ¿sí?, que ha permitido que justamente la infección por VIH ahora sea catalogada como una condición clínica manejable y no una condición mortal, ¿sí? Este tratamiento se va a iniciar, quienes no son médicos, yo tampoco soy médico, pero para que podamos entender cómo se trata un paciente debe de ser tratado idealmente después de que recibe el diagnóstico, independientemente del número de células TCD4 que éste tenga, ¿sí?, independientemente también de la carga viral que contenga. Los médicos toman algunos criterios para ver también si no tiene otra coinfección agregada, porque también puede, en este caso, postergarse o diferirse el tratamiento dependiendo del patógeno, ¿sí?, para no hacer condiciones clínicas como síndrome inflamatorio de reconstitución inmune si el paciente llega con tuberculosis, por citar un ejemplo, ¿sí? Y además este tratamiento antirretroviral pues cambia el curso natural de la infección o la historia natural de la infección. Un paciente no tratado, de hecho veríamos al principio, está obviamente a nivel basal, tiene conteos de células TCD4 en suficiente cantidad, ¿sí?, si lo viéramos en un tubo de sangre o en un conteo celular, pero a medida que pasan los años, el virus va destruyendo, o sea, va induciendo muerte celular, al grado de que en promedio entre 8 y 10 años, un paciente sin tratamiento puede desarrollar la condición de SIDA, que es el estado más avanzado y es una etapa prácticamente final de la enfermedad, ¿sí? Este tratamiento antirretroviral lo que hace es justamente limitar la progresión a SIDA, ¿sí?, y de manera importante lo que hace es suprimir la replicación viral, ¿sí?, o suprimir virológicamente al paciente de manera sostenida, prolongada, además de permitir la restitución inmune. Si no tenemos virus, entonces las células T van a tener, y otras subpoblaciones de linfocitos van a tener chance de vivir. Y de aquí que cuando un paciente toma un tratamiento antirretroviral, hay una premisa muy importante: este tratamiento va a reducir el riesgo de transmisión. Y de aquí que manejemos universalmente el término indetectable, ¿sí?, o sea, cuando no detectamos por los métodos de PCR en tiempo real, que es una PCR de segunda generación, cuando no detectamos carga viral le llamamos a ese individuo indetectable, y un individuo o paciente o persona que vive con VIH que es indetectable es incapaz de transmitir la infección, y de ahí que indetectable es igual a intransmisible. Sin embargo, pues este tratamiento no es esterilizante y es un tratamiento de por vida. Mientras no haya una cura, ¿sí?, o una cura esterilizante, el paciente va a tener que tomar este tratamiento. El tratamiento, les decía yo, es un tratamiento combinado, pueden ser 2 o 3 fármacos que buscan justamente bloquear en diferentes puntos el ciclo replicativo. Y básicamente está compuesto por un esqueleto o backbone, que son 2 fármacos antirretrovirales, generalmente inhibidores de la transcriptasa reversa, que frente a los cuales a lo mejor el virus puede rápidamente resistir, mutar y resistir justamente en presencias o concentraciones de estos antirretrovirales. Sin embargo, el hecho de añadir un tercer fármaco o componente a este backbone, ¿sí?, un fármaco que tenga alta barrera genética, es decir, que le cueste mucho trabajo al virus mutar para hacerse resistente, impone justamente un límite que nosotros farmacodinámicamente o farmacocinéticamente aprovechamos para que justamente logremos la supresión virológica sostenida. Estos fármacos tienen alta potencia para disminuir las cargas virales en sangre. Se conocen desde los primeros tratamientos, hay 9 familias de fármacos antirretrovirales. Las primeras 6 familias las hemos tenido en México, ya algunas han sido retiradas, y las últimas 3 familias, que son los inhibidores de postfusión, inhibidores de la translocación de la transcriptasa reversa
y los inhibidores de la cápside representan prácticamente fármacos de nueva generación. Todavía no los tenemos en México, esperamos que por lo menos uno de ellos, que es el lenacapavir, lo podamos tener por ahí del 2028 para la profilaxis preexposición, ¿sí? Esa es una muy buena noticia porque se está viendo la profilaxis preexposición ahora como la medida más eficiente para poder controlar y mitigar la pandemia a nivel mundial, ¿sí? Ahora, el tema de hoy va enfocado solamente a una familia de fármacos antirretrovirales y estos son los inhibidores de la integrasa, ¿sí? Una familia de los que ahorita, de los 9 que mencionábamos, y estos inhibidores de la integrasa, o correctamente dicho, los inhibidores de la transferencia de la cadena de la integrasa o INSTIS, son fármacos de alta potencia que desde 2019, y fíjense, esto es bien interesante, desde 2019 en México los tenemos como primera línea de tratamiento en todos nuestros pacientes. Estos fármacos, al ser de alta barrera genética y de alta potencia, no saben cómo nos ayudó en la pandemia, cuando muchos pacientes no podían acudir, como solíamos hacerlo antes de la pandemia, a recibir sus medicamentos. Son tan buenos, de verdad, que hay otro tema que son el de las resistencias, pero estos inhibidores de integrasa no hemos visto un nivel importante de resistencia en nuestro país, ¿sí? Y además están coformulados en prácticamente, como se ve aquí, en comprimidos de una sola tableta, lo cual pues es muy práctico para los pacientes tomar una pastilla únicamente al día y todos los días para mantener esa supresión virológica. Voy a hablar de dos, que es estos dos coformulaciones que justamente están recomendadas en nuestras guías de manejo antirretroviral a nivel nacional. Justamente contienen un fármaco conocido como dolutegravir y otro que se llama bictegravir, que señalo en letras más grandes. Como les decía, están coformulados con otros inhibidores de la transcriptasa reversa no análogos de nucleósidos, ¿sí? Sin embargo, el tratamiento antirretroviral también, como muchos tratamientos, suelen producir eventos adversos. De manera histórica, vamos a ver que muchos tratamientos antirretrovirales que han habido a lo largo de estos 40 años o 4 décadas de pandemia están sobre todo asociados a eventos adversos de tipo metabólico, ¿sí? Entre los cuales pues son tóxicos para los riñones, producen muchos de ellos resistencia a la insulina, toxicidad a nivel óseo, lipodistrofia, entre otros. Y el que nos interesa justamente es un evento secundario, que es el aumento de peso que estamos observando hoy en día en los pacientes que toman inhibidores de integrasa, entre otros eventos adversos, como lo ven aquí, como son los trastornos neuropsiquiátricos, ¿sí? Bueno, una vez que el paciente es diagnosticado con VIH y acude a recibir tratamiento, generalmente el paciente ya llega en un estado caquético, ¿sí? Con un síndrome de desgaste donde ha perdido masa muscular, tejido graso subcutáneo, ¿sí? Y este paciente, cuando inicia el tratamiento, alrededor de 3 meses hemos observado que los pacientes transitan hacia un estado de equilibrio donde otra vez se restablecen las reservas del tejido adiposo, ¿sí? En la grasa subcutánea se gana masa muscular y el paciente prácticamente adquiere un estado que nosotros le conocemos coloquialmente como el retorno a la salud, lo cual es deseable. Si una infección llevó al paciente a perder peso, a perder sus reservas también de tejido graso, sus reservas energéticas, el recuperarlas es una noticia muy buena, ¿sí? Y esto es lo que ha permitido justamente que a nivel mundial nuestros pacientes que viven con VIH puedan envejecer de manera exitosa como lo está haciendo el resto de la población no VIH y que se observa en esta fotografía, ¿sí? Ahora, con los antiguos regímenes antirretrovirales, en particular los inhibidores de la proteasa, ¿sí?
Lo que llegaban a producir generalmente en los pacientes era, ganaban de peso, sin embargo, con el tiempo estos pacientes solían desarrollar algunos trastornos de bipartición del tejido graso, como la lipodistrofia, una distribución anómala del tejido adiposo, caracterizado sobre todo por una adiposidad central, ¿sí?, que como vemos aquí, y la cual todavía era más acentuada conforme estos pacientes envejecían con el virus. Desde luego, esto puso a muchos pacientes en un alto riesgo cardiovascular, y lo cual pues lo notamos a través de muchos estudios de corte, que muchos pacientes fallecían de infartos más que de eventos relacionados con SIDA. Ahora, con los inhibidores de integrasa, que los consideramos nuevos tratamientos antirretrovirales, los pacientes experimentan este retorno a la salud, al principio con una modesta ganancia, pero hay un porcentaje de pacientes que es el preocupante, que nos ocupa en nosotros, también en las instituciones de salud, que ahora como que la trayectoria de la ganancia de peso es un continuo, y estos pacientes posteriormente desarrollan obesidad y desarrollan sobrepeso, ¿sí? Vean esta fotografía del lado derecho, en la parte superior derecha, es un paciente de una corte justamente en Australia. Esta fotografía nos la prestó el doctor Paddy Malone, que es un experto justamente en estos trastornos de bipartición de la grasa. Es el mismo paciente en 2002, con 39 años de edad, vemos la lipodistrofia, adiposidad central, y al cabo de 8 años, este mismo paciente, vean ustedes, tiene un fenotipo como si hubiera envejecido, ¿sí?, de manera muy acentuada o acelerada, ¿sí?, lo que hoy en día, pues en los libros de la literatura, en varios artículos, le conocemos como el legado de los tratamientos antirretrovirales antiguos, ¿sí? Y ahora lo que estamos viendo es este fenotipo o este desenlace clínico. Los pacientes, ¿sí?, en un porcentaje que vamos a hablar, tampoco no son todos, están desarrollando sobrepeso y obesidad, ¿sí? Hay muchos estudios que justamente han documentado esta ganancia de peso dependiendo del inhibidor de integrasa que estén empleando. La mayoría de estos estudios se han hecho en Europa y en África, ¿sí? En África porque tienen todavía, como les decía, es una zona todavía de alta endemicidad para esta infección, ¿sí? Pero también otros países donde la población latinoamericana está subrepresentada, también datan, justamente han mostrado cuál es la ganancia de peso. Gráficamente, aquí yo les muestro uno de estos estudios, que es el estudio canadiense, la corte NA-ACCORD, ¿sí? Y vean ustedes cómo en la curva justamente de color rojo, ¿sí?, la trayectoria que tiene un paciente alrededor de 5 años puede llegar a ganar hasta 6 kilogramos de peso, en relación con la ganancia reflejada por aquellos pacientes que tomaron inhibidores de proteasa o los análogos de nucleósido. Acá vemos los gráficos en términos de la ganancia, nuevamente la línea roja representa justamente la trayectoria de la ganancia de peso en los pacientes que tomaron inhibidores de integrasa. Entonces, en todos, excepto en están arriba. Unos hablan de cambio de peso, cuántos kilogramos gana en tantas semanas, y los otros cuántos kilogramos alcanza ese paciente también en esas semanas. Todos sabemos que la ganancia de peso es un proceso multifactorial. Hay factores asociados al estilo de vida que involucra la dieta, el ejercicio, también las otras comorbilidades de base que todos tenemos, el tratamiento antirretroviral también que toman los pacientes, ¿sí?, la genética, el grupo étnico que también que tienen estos pacientes también juega un papel importante, sobre todo en nuestro medio, que tenemos altas prevalencias de diabetes, de obesidad, de sobrepeso. Este problema todavía se vuelve más preocupante, ¿sí? Y bueno, también quiero decirles que la microbiota, que también es un área que estamos nosotros estudiando como grupo de trabajo, es otro factor que también creemos que juega un papel importante.
¿Cuál es el mecanismo que subyace en este incremento de peso secundario al uso de los inhibidores de la integrasa? Con exactitud no lo sabemos y esa es la pregunta de investigación que nosotros nos hicimos con este proyecto. Lo que sí sabemos es a través de los estudios en modelos experimentales, ¿sí? en especies animales como macacos, en los cuales pues estos fueron expuestos a inhibidores de integrasa, ¿sí? Y se observó que estos inhibidores de integrasa parecen tener varios efectos, entre ellos efectos proadipogénicos, es decir, generan o tienden a dar adipogénesis de novo, ¿sí? Los adipocitos, las células del tejido graso suelen hipertrofiarse, dañarse también, inclusive hay depósitos de colágeno, ¿sí? Hay procesos profibróticos a manera como de reparar ese tejido graso, y los adipocitos que quedan se vuelven disfuncionales, tanto a nivel de tejido subcutáneo, que es el tejido graso que tenemos por debajo de la piel y que además es cardioprotector, y lo mismo en el tejido visceral graso, el que tenemos, por ejemplo, a nivel de epicardio, que está pues en proximidad con los intestinos, etcétera, ¿no? Y también de manera importante, estos adipocitos desarrollan resistencia a la insulina. Entonces, de manera colectiva, con estos antecedentes, nosotros justamente planteamos como objetivo pues identificar marcadores en nuestros pacientes. Ahorita les voy a mostrar cómo es que se comporta nuestra población. Les decía, en promedio suben entre 3 y 5 kilos a lo largo de 6 años los pacientes, pero estudiados en Europa o en otras regiones del mundo. Pero vamos a ver que en México no estamos observando eso, la cosa está todavía más preocupante, ¿sí? Entonces, nuestra hipótesis es que este aumento de peso en los pacientes que reciben INSTIS, ¿sí?, está asociado justamente con metabolitos que van a darnos perfiles metabolómicos. Y ese es nuestro objetivo, ¿sí? Les voy a platicar qué fue lo que hicimos. Hicimos un estudio piloto, porque pues estos estudios son costosos, los de metabolómica, ¿sí?, y realizamos una corte. En esa corte anidamos casos y controles, y de aquí que este sea el diseño. Un estudio de casos y controles anidados en una corte, por lo tanto es de asociación y es longitudinal. Los pacientes que consideramos casos son aquellos cuyo aumento de peso después del inicio del tratamiento antirretroviral no rebasara el 10% con el que nos llegó al consultorio, ¿sí? En cambio, aquellos que aumentaban más del 10% de peso tras el inicio del inhibidor de la integrasa, los considerábamos caso. Esa es prácticamente la distinción entre estos dos grupos, ¿sí? Aparte de cumplir otros criterios de inclusión, que ahorita también mencionaré, ¿sí? Entonces, todos los pacientes que ya sabíamos que llegaban con resistencia a la insulina, síndrome metabólico, obesidad, IMC mayor de 30 eran excluidos de este estudio, no se incluían. También aquellos pacientes que perdíamos en el seguimiento o con endocrinopatía conocida, pues también eran excluidos del estudio. Desde luego, también son pacientes monoinfectados con VIH, ¿sí? No se incluyeron pacientes con hepatitis virales e inclusive las pruebas que se hacen de tamizaje, esas las hacemos de manera rutinaria para búsqueda de hepatitis virales. Entonces, todos los pacientes que reclutamos, los invitamos a participar en el estudio. Estos pacientes son muy cooperadores, tienen una enorme conciencia y filosofía acerca de lo que representa cooperar también con avances científicos. Y una vez que aceptaban, firmaban su consentimiento informado. Posteriormente, bueno, los médicos los aleatorizaban en los 2 tratamientos con inhibidores de integrasa, y nosotros lo que hacíamos es que a nivel basal, a los 12 y a los 18 meses, íbamos tomando muestras de sangre, ¿sí? Estas muestras de sangre pues iban a servirnos para estudios de metabolómica y también para secuenciación de exoma completo, ¿sí? Que eso el día de hoy no voy a hablar de la secuenciación genómica,
¿sí? Para eso nosotros tenemos un experto que espero que algún día se invite a este foro, porque es un de los mejores genetistas que tiene México. Y por otro lado, también hicimos mediciones, mediciones por bioimpedancia para conocer la composición corporal de nuestros pacientes. Entonces, de esta manera, pues les voy a presentar qué fue lo que obtuvimos. Reclutamos a partir del 2023, ¿sí? Después de que nos aprobaron el proyecto, nosotros reclutamos alrededor de 323 pacientes, ¿sí? De estos 251, como ven aquí, concluyeron el seguimiento clínico a 18 meses, que es el valor, digamos, de corte de seguimiento que nosotros propusimos para conocer estos cambios tempranos a nivel metabólico. Entonces, como pueden ver, como en muchas cortes, pues hay pérdidas de seguimiento, otros pacientes pues son casos incidentes de hepatitis, otros porque no encontramos todos sus datos consistentes en el expediente, y también pues otros que tenemos que sacar de protocolo o cambiarles el tratamiento por eventos adversos debido a, sobre todo eventos neuropsiquiátricos, ¿sí? Después, como ven aquí, nos quedamos con 104 pacientes, pero al ser un estudio piloto, todavía tenemos esta oportunidad, este margen seguro de poder asegurar pacientes con fenotipos extremos. Y esto es bien importante porque ese es el abordaje en estos estudios de metabolómica para poder encontrar justamente significancias estadísticas, ¿sí? Bueno, esta es una tabla que representa justamente las características basales tanto de ambos grupos de pacientes. Como ven, en ninguno de ellos hay diferencias estadísticas, o sea, prácticamente estos dos grupos de pacientes se comportan iguales al inicio, ¿sí? Es decir, están prácticamente en el mismo rango de edad, tienen cargas virales aproximadas muy idénticas, conteos de células TCD4, CD8, índice CD4, CD8, que ahorita voy a mencionar qué es, y el tratamiento, ¿no? Entre otros. Muchos de ellos, pues también a estos pacientes también se les clasifica de acuerdo con la etapa en la que llegaron con la infección por VIH, ¿sí? Ahora, ¿qué observamos? Vean ustedes el grupo de controles, aquí está su peso basal, cómo está distribuido, y a los 18 meses. Prácticamente pues no hay cambios, ¿sí? Pero en los casos, aquí ya empezamos a ver cambios significativos, se incrementa el peso. Volviendo a la pregunta, ¿cuánto ganan de peso? Si estábamos diciendo que los europeos o en otras poblaciones ganan en promedio 3, 4 kilogramos, aquí está el dato preocupante. Nuestros pacientes, un pequeño porcentaje que es entre el 13 y el 30%, sube aproximadamente en 18 meses 9 kilogramos de peso, lo cual es preocupante, es considerable, ¿sí? Y ese aumento es a expensas de la grasa. Justamente aquí vemos a los pacientes controles. Esta cajita representa el nivel basal a los 18 meses y aquí vemos justamente la grasa que ganó un paciente que está en el grupo de casos. Vean inclusive la distribución como es todavía un poquito más amplia, ¿sí? Y por lo tanto decimos aquí el primer hallazgo, esta ganancia parece ser a expensas de la masa grasa o grasa corporal. Y ahora la masa muscular, ¿cómo se comporta también? Bueno, pues los pacientes controles ganan más masa muscular en relación de lo que ganan justamente los pacientes caso, ¿sí? ¿Esto a qué se parece? Pues se parece a un fenotipo conocido como obesidad sarcopénica. Hay ganancia de grasa, pero pérdida de músculo, ¿sí? Y estos estudios obviamente los hicimos por bioimpedancia en el consultorio, en cada consulta clínica del paciente. Nos metimos a ver también cómo se comportaba o cómo cambiaba la grasa subcutánea y la grasa visceral. Entonces les hicimos ultrasonidos a estos pacientes y encontramos que justamente los pacientes casos
aumentaron más de grasa visceral, como se ve aquí. De hecho, se ve, nuestra radióloga, médica radióloga nos ayuda a calcular este grosor, ¿sí? Y lo mismo con la grasa subcutánea. En cambio, los pacientes controles ganan más grasa subcutánea y por lo tanto tienen, en teoría, más cardioprotección, porque esta grasa se encarga de ello, ¿sí? Y en términos de cómo se comportan los conteos de células TCD4 y CD8, qué es lo que nos hablan, qué tanto el paciente se ha restituido inmunológicamente después del inicio del tratamiento, resulta ser que los pacientes, en este caso los pacientes controles, tienen más CD8, ¿sí? Y los casos pues no tienen prácticamente tantos CD8 como los controles, ¿sí? Lo mismo ocurre con los CD4, como se observa aquí, ¿sí? Tienen más CD4 los controles, ligeramente, que los casos. Aunque es un objetivo del tratamiento antirretroviral, pues seguir produciendo más células TCD4, los controles son los que en este caso se comportan todavía mucho mejor, ¿sí? Y hay un índice que en clínica nosotros nos fijamos mucho, que es el índice CD4-CD8. Este índice, que no es más que dividir cuántas células CD4 tengo entre el número de células TCD8 en una muestra de sangre, este biomarcador, indicador, nos dice o es predictor de eventos no SIDA en los pacientes, ¿sí? Entre más pequeñito sea, el paciente va a tener más probabilidad de eventos no SIDA, como cáncer, por mencionarles alguno, infartos agudos al miocardio, ¿sí? Y entre más cercano o mayor sea al 1, ese paciente tiene mejor expectativa de vida, menor probabilidad de cáncer, menor probabilidad de infarto agudo al miocardio, ¿sí? ¿Quiénes tienen mejor índice CD4, CD8? Pues los controles. O sea, que a los pacientes que aumentan de peso no les va tan bien desde muchos puntos de vista. Ahora, la pregunta, ¿cómo investigamos los metabolitos asociados? Ya vimos cómo se comporta el tejido graso, el tejido muscular, ¿sí? Y lo que hicimos justamente fueron estudios de metabolómica en los cuales pues una muestra de plasma de los pacientes que obtuvimos en el seguimiento desde nivel basal hasta los 18 meses, ¿sí? Lo analizamos por espectrometría de masas acoplada con cromatografía líquida. Esta parte se realizó en colaboración con el CIMBESTAB, ¿sí? Y bueno, pues sé que ustedes esto lo llevan justamente en la carrera, ¿sí? Saben que la identificación de metabolitos pues es todo un proceso donde tiene que haber un filtrado de datos, anotar metabolitos, para que al final podamos obtener mapas de calor y ahora sí ver qué metabolitos son los que pueden explicar estos desenlaces estos desenlaces o estos fenotipos extremos que les hablaba. Entonces, uno de los resultados que estamos obteniendo y estamos todavía analizando es justamente ¿no? Este es un análisis de componentes principales. Saben ustedes que estos puntos representan una observación, ¿sí? Por evento, es decir, del paciente. Los puntitos verdes representan justamente los pacientes controles, los que siguieron esa trayectoria que les permitió no aumentar más del 10%, ¿sí? Y en este caso los de color magenta, ¿sí? O fuchsia, son justamente los pacientes que aumentaron de peso más del 10%. Tenemos también pacientes ahí intermedios, ¿no? Les llamamos ahí unos fenotipos moderados, ¿sí? Que no vamos ahorita a hablar de ellos, pero noten ustedes esta distribución. Aquí lo tengo con las elipses justamente, que nos está diciendo que sí hay un agrupamiento, hay una similitud en estos pacientes analizados. Luego se anotaron los metabolitos, estamos realizando muchas comparaciones, basal versus 18 meses, casos versus el mismo caso a los 18 meses, control contra control, post-tratamiento, etcétera, ¿sí? Aquí los puntos verdes, que si se alcanzan a ver, estos puntitos hablan justamente de
de que no se observó ningún incremento, ¿sí? Y en cambio acá están los metabolitos en los que sí se observan incrementos estadísticamente significativos. Hay unos grises aquí que están en esta zona de en medio que pues prácticamente no tienen cambios, ¿sí? Cada letrita, o sea, de hecho aquí están los nombres justamente de estos metabolitos, ¿sí? Y al momento de construir los mapas de calor, comenzamos a ver, por ejemplo, en el grupo de casos, que algunos de estos metabolitos justamente se comenzaban a agrupar, ¿sí? ¿Cuáles son estos metabolitos? Bueno, los sometimos justamente a análisis de enriquecimiento y compuestos de vías metabólicas y hicimos todavía más mapas de calor y aquí está la lista de algunos que encontramos, ¿sí? Por ejemplo, encontramos en el grupo de controles, ¿sí? Vean ustedes, altos niveles de ácido crotónico y ácido itacónico, dos inmunomoduladores, ¿sí? Inmunomoduladores que tienen propiedades antiinflamatorias, como veremos en un momento, ¿sí? Y que también conservan o mejoran, todavía vean este índice de 2.34 versus 1.61 basal, ¿sí? Mejora todavía después del tratamiento, o sea, el paciente que no aumenta de peso le va muy bien, pero por otro lado vemos que en el grupo de casos desde el nivel basal, vean, no tiene tan buen nivel de estos inmunomoduladores como en el grupo de controles, ¿sí? Y prácticamente están ausentes en el grupo de casos, eso también nos llamó la atención. Hay otros, por ejemplo, metabolitos como leucotrienos, también que tienen propiedades antiinflamatorias, que vean, están bajos al inicio del tratamiento, pero como que ya después el paciente al principio no los tienen tan buenos niveles, pero vean ustedes cómo los va recuperando y en el grupo de casos pareciera que está mucho mayor ese nivel, ¿sí? Otros metabolitos que nos hablan justamente del metabolismo de serotonina que está disminuyendo. Eso también es bien interesante estudiarlo porque el tener niveles de serotonina bajos está asociado también con algunos trastornos del apetito, no nada más con el estado emocional o la depresión, ¿sí? Entonces también esto requiere más investigación, por mencionarles algunos. Entonces, haciendo así una integración de esto muy rápida de estos resultados, podríamos decir hasta ahorita que, por ejemplo, metabolitos como el ácido itacónico, el crotónico, que son inmunomoduladores y además el ácido crotónico, un regulador epigenético, están más asociados justamente al retorno a la salud, ¿sí? Donde hay menor inflamación, probablemente menor estrés oxidativo, ¿sí? Y en cambio, los pacientes que vimos en el grupo de casos en donde hay un aumento de peso mayor al 10%, ¿sí? Noten ustedes las diferencias. Tenemos estos metabolitos, ¿sí? Indicadores de que hay mayor grado de inflamación, hay una desregulación del metabolismo celular y esto que les mencionaba, los niveles de serotonina los encontramos bajos. Tuvimos que sacar algunos pacientes de este estudio que presentaban eventos neuropsiquiátricos, por ejemplo, que el índice de intento de suicidio aumentaba. Iniciaban el tratamiento y a la siguiente consulta nos decían, pues hay días en que realmente no quisiera estar aquí con vida, así nos lo expresan. Eso es otro protocolo que también hemos empleado otros instrumentos para ya validados justamente para evaluar estos trastornos del sueño, insomnio, suicidabilidad, entre otros, ¿sí? Todavía nos faltan muchos datos que analizar porque los estudios de metabolómica arrojan bastante información, ¿sí? Pero también estamos viendo que muchos de nuestros pacientes casos también tienen cambios en los aminoácidos de cadena ramificada, lo cual pues es importante porque estos aminoácidos también tienen una estrecha relación con la ganancia de masa muscular, entre otros efectos. Estamos viendo lamentablemente también en nuestros pacientes resistencia a la insulina,
desarrollo de diabetes, síndrome metabólico, entre otros, lo cual pues nuevamente requiere más investigación, ¿sí? Entonces, pues estas son nuestras conclusiones, justamente. Esta ganancia de peso fue a expensas de la masa grasa, específicamente de la grasa visceral. Los pacientes controles o que no aumentaron de peso lograron mejor restitución inmune, les va muy bien tras el inicio del tratamiento antirretroviral, ¿sí? Estos pacientes controles, pues obviamente están experimentando el retorno a la salud, ¿sí? Y en cambio, los pacientes que aumentaron más del 10%, pues no podemos hablar como tal de un retorno a la salud, ¿sí? Ahora, ONUCIDA nos ha dictado algunas directrices en la cascada de atención a VIH, ¿sí? Antes manejábamos 3 metas, ¿sí? O 3 90s, ahora se convirtieron en 4 95, que quiere decir que el 95% de toda la población a nivel mundial, es decir, ustedes, yo y el resto del mundo, tenemos que hacernos pruebas para VIH para conocer nuestro estado serológico. Todos, y las mujeres también, porque las mujeres somos una población que no nos percibimos de riesgo, ¿sí? Y estamos teniendo lamentablemente ahora una ligera elevación en el caso de VIH perinatal. Entonces yo exhorto a que todos nos hagamos una prueba anual, ¿sí? Por otra parte, de estos 95 que se hagan la prueba serológica y que sean detectados, ¿sí?, con infección por VIH, 95% accedan rápidamente al tratamiento antirretroviral. Un paciente que inicia un tratamiento antirretroviral más pronto sufre menos deterioro, tiene mayor posibilidad de tener mejores expectativas de vida, ¿sí? Porque un paciente que ya nos llega muy avanzado, el tejido linfoide ya está tan perdido, ¿sí?, y el daño está tan avanzado que es más difícil. El tercer 95, que esos pacientes que están en tratamiento, 95 se mantengan con su presión virológica. Y muchos pacientes nos dicen, pues mire doctor, qué bueno que estoy indetectable, estoy suprimido virológicamente, tengo restitución inmune, pero eso no es todo, ¿sí? Yo también quiero una calidad de vida, y nos lo dicen así, o sea, calidad de vida es, quiero tener una buena calidad en mi vida sexual, en mi calidad de sueño, ¿sí?, en mi desempeño para hacer ejercicio, mis labores, ¿sí?, el disfrute, el goce de la vida, al igual que cualquier otro individuo que también tiene derecho a hacerlo, ¿sí? Y ese es el cuarto 95. Este cuarto 95, justamente, ¿sí?, que habla de la calidad de vida, está estrechamente relacionado con las comorbilidades, porque un paciente que tiene una enfermedad cardiovascular, tiene diabetes, su calidad de vida se deteriora muchísimo al paso del tiempo, ¿sí? Entonces, por eso este proyecto lo que busca es justamente mejorar de alguna manera nuestra área de conocimiento en aras de mejorar también este cuarto 95. Es un proyecto muy extenso, todavía faltan muchos datos todavía que incorporar, está la parte genómica, y como se puede observar en estos agradecimientos, ¿sí?, la lista es enorme de todos los que colaboramos, y como pueden ver aquí está mi equipo de trabajo en el laboratorio, ¿sí? Contamos con la colaboración de muchos médicos residentes, muy jóvenes todos ellos, y que les tocó también atender a la pandemia y seguir atendiendo estos casos, ¿sí? Agradezco mucho a mis otros colaboradores, como por ejemplo los infectólogos, mis colaboradores en el CINVESTAB, mis colaboradores en Centro Médico Nacional Siglo XXI, y también agradezco a todas las personas que viven con VIH que aceptaron participar en este protocolo, ¿sí? Desde luego, pues también agradezco a todos al financiamiento dado por SECTEI, porque pues también esto nos hace formar parte de la famosa red ECOS, que es un equipo multidisciplinario, Fundación IMSS, y pues yo les agradezco mucho su atención y estoy abierta a preguntas.
Muchísimas gracias por esta interesante charla. Y bueno, chicos, preguntas por parte de ustedes. Muchas gracias por su plática, la verdad, para mí estuvo súper interesante todo este tema. Bueno, quizás sea un poquito latosa, pero tengo 5 preguntas. Bueno, la primera pregunta es si se podía estimar el tiempo que le va a tomar al virus del VIH ganar las mutaciones necesarias para ganar la resistencia a estos nuevos fármacos de nueva generación, o los menos los que están disponibles aquí en México. ¿Cuánto tiempo le gana? ¿Cuánto tiempo le queda a la viabilidad del tratamiento, por así decirlo? Esa es una muy buena pregunta. Mira, cuando un paciente es diagnosticado, el personal médico, los médicos internistas e infectólogos, que son los que tienen en este caso cédula para prescribir el tratamiento, primero que nada tienen que visualizar que el tratamiento, tienen que planificarlo, ¿sí? Es como un arsenal, ¿sí? Y hay guías donde dice que vamos a iniciar con tratamientos de baja barrera genética, es decir, frente a los cuales el virus a lo mejor va a mutar rápido, ¿sí? Pero si el paciente mantiene su adherencia al tratamiento, es decir, modifica su conducta en el acto de tomar el medicamento puntual, a la misma hora, todos los días, ¿sí? E inclusive para esto los pacientes llevan talleres. El tratamiento a ese paciente le puede durar en promedio unos 15 años. Okay. Así es. Por eso se trabaja mucho el primer año con ellos, en talleres de adherencia, con grupos de autoapoyo. Es muy importante que muchos de estos pacientes, bueno, todos, cuenten con una red de apoyo. Y uno lo ve, un paciente que tiene una red de apoyo familiar, son pacientes que prácticamente tienen una expectativa de vida, al igual que cualquier otra persona que no vive con VIH, equiparable. Un paciente que no tiene red de apoyo, lo vemos, son pacientes que abandonan el tratamiento y hacen resistencias en poco tiempo. Entonces, esa parte de la resistencia va también ligada también al procesamiento del duelo, la aceptación, o sea, la aceptación aquí, como les decía, es un trabajo multidisciplinario, ¿sí? También tenemos un equipo de psiquiatras, de psicoterapeutas integrados, o sea, de hecho, los pacientes con VIH, que viven con VIH, son de los más organizados y deberíamos de tomarlos como un referente para el manejo de muchas otras enfermedades, okay. De verdad, son un referente, son resilientes. Ok, muchas gracias. Bueno, mi segunda pregunta era, ¿cómo el origen étnico puede afectar la susceptibilidad a la enfermedad o el tratamiento a los fármacos? Es que esta parte me causa mucha duda porque mencionaba sobre que estos pacientes ganan mucho peso al tratamiento, y es bien sabido que al menos en las poblaciones amerindias tienen una frecuencias celíacas muy elevadas en ciertos genes relacionados al metabolismo de lípidos, precisamente por toda esta parte de las migraciones que hicieron desde el estrecho de Bering hasta todas estas migraciones. Entonces, ¿cómo esa parte del origen étnico puede afectar a la susceptibilidad a la enfermedad y también al tratamiento? Número 1, el VIH es un virus envuelto. Ajá. O sea, tiene que tomar membranas de la célula hospedera. Eso se cree que tiene una estrecha relación con la alteración justamente del metabolismo lipídico, inclusive en ausencia de tratamiento antirretroviral. Así es. Ahora, por otra parte, ¿cómo influye el tratamiento? También la respuesta al tratamiento. Porque también tenemos variantes polimórficas en los citocromos. Muchos fármacos antirretrovirales tienen metabolismo por paso hepático. Y están, de alguna manera, ese metabolismo está determinado por esos polimorfismos. Ok, ¿sí? Pero eso me lleva también a la otra pregunta que tenía, perdón. Entonces, es que, por ejemplo, las poblaciones amerindias, pues todas son poblaciones, la mayoría de los casos, poblaciones admixtas. Entonces, esta parte de las proporciones de ancestría amerindias que tienen las grandes proporciones de genes, ¿cómo podría afectar, por ejemplo, no sé, las que tengan mayor proporción amerindia tienen mayor susceptibilidad a estas infecciones, las que tienen menor infección, o cómo podría ser afectado? Tiene mucho que ver también
con la inmunogenética de los receptores de entrada del virus. Ok. Hay muchas variantes también que restringen la infección. Digo, muy a punto y aparte de lo del metabolismo que hablamos, cada agente viral que nos afecta a la humanidad, piensen, tiene que entrar a una célula hospedera, puede hacerlo a través vía un receptor. Ese receptor que tiene una composición aminoacídica está determinado genéticamente. Lo vimos con COVID, ya ni se diga, o sea, nosotros lo vimos con los estudios que publicamos justamente con población mexicana, y así como vimos en COVID que teníamos un componente genético para tener hiperactivación endotelial, y que eso explica buena parte de la mortalidad, así es. En el caso de VIH, nosotros somos de las poblaciones que poco concentramos una variante genética que hace resistente a una célula a la entrada del VIH. Me explico. El VIH utiliza dos receptores de entrada. Utiliza la molécula CD4 de los linfocitos T como receptor primario y como correceptor un receptor de quimiosinas que se llama CCR5 en etapas tempranas y uno que se llama CXR4, también receptor para quimiosinas, pero que lo utilizan en etapas más avanzadas. Eso le llamamos tropismo. Bueno, también son receptores, tienen aminoácidos, pero fíjate que en la década pasada, en Europa, está concentrada una variante que en el CCR5, en el cual hay deleción de 20 pares de bases, y resulta ser que ese receptor de quimiosinas no sale a la superficie de la célula, y es como pues no tener la cerradura de entrada para el virus. Los individuos que tienen esa variante genética, no puedo decir mutación porque mi colega el genetista me va a reclamar, ¿sí? Es una variante, no podemos decir tampoco patogénica, es compatible con la vida, pero esos individuos que tienen homocigosidad a CCR5 son resistentes a VIH. Wow. Así es, son resistentes, y eso es el principio con el cual se trabajó para la cura funcional de VIH, porque han habido individuos que se han curado con trasplante alogénico. Ok. Así es. Bueno, y mi pregunta final ya para dejar, vi que querían trabajar con cosas de microbiota también, pero no sé, a ver, ¿quieren trabajar o explorar también este eje intestino-cerebro, intestino-corazón para ver las alteraciones también del metabolismo lipídico a nivel sistema nervioso central y los ataques cardiovasculares para ver cómo se pueden modular toda esa parte? Así es, de hecho tengo un colega que también está participando en esa parte. ¿Qué hace? Pues colectar muestras de heces en los pacientes basal a los 18 meses. Y tenemos también una médica residente que está trabajando esa parte. Okay, así es. Muchísimas gracias. Chicos, ¿alguna otra pregunta? Hola doctora, muy interesante su trabajo. Yo quería preguntar, ¿a qué creen que se debe esta susceptibilidad de la población mexicana justamente a estos aumentos tan notorios comparados con otras poblaciones, o si se ha visto también en otras poblaciones estos aumentos mucho mayores de peso? Sí, el aumento también, digo, a lo mejor no lo ahonde más, el aumento de peso prominente secundario al uso de los inhibidores de integrasa se debe, como les decía, es multifactorial. Tratamientos antirretrovirales que incluyan, aparte, un componente que se llama tenofovir a la fenamida, TAF, así le abreviamos, aparte incrementan de peso. 2, el género femenino. Y esto lo han visto mucho en el continente africano porque allá no tienen concentrada la epidemia de VIH en HCH, en hombres que tienen sexo con hombres, ¿no? Allá las principalmente afectadas son las mujeres. La etnicidad también afro, también. ¿A qué se debe? Pues también tiene que ver mucho con variantes genéticas de leptina, de receptor para leptina, de adipocinas y de muchos otros genes
que están involucrados en vías metabólicas de lípidos, aminoácidos, y obviamente nosotros como población mexicana, lamentablemente tenemos concentradas muchas variantes que, no sé si adelantarme, llamarle patogénicas de alguna manera, porque sí las tenemos. Por eso decía yo, este es un problema preocupante mientras tengamos a los inhibidores de integrasa. Ya se está pensando, las farmacéuticas también en esto, ellos van 10 pasos adelante para introducir a diferentes países nuevas generaciones de fármacos antirretrovirales. Esperemos que llegue alguno. Desde luego también existe la corriente de pensamiento que dice, es que esto parece cuento de nunca acabar, llega un nuevo fármaco antirretroviral, otro espectro de eventos adversos, y llega otro y otro espectro, y en investigación estamos entretenidos en ello, pero también tiene que llegar un momento en que estos fármacos tienen que mejorar o a lo mejor incidir en otro punto de la cascada de atención. Ese es el caso de la profilaxis preexposición, que hoy en día lo estamos viendo como justamente como una piedra angular de comenzar ya a controlar y hacer que esta pandemia vaya disminuyendo y que se pueda lograr para el año 2030, como dice ONUCIDA. Gracias. Muchas gracias, Ari. ¿Alguna otra pregunta? Hola. Bueno, tengo una pregunta con respecto al último punto de la profilaxis preexposición, que es dependiente de medicamentos en todo momento. O sea, como que me resulta un poco difícil porque el acceso a la salud, pues depende de estar bajo un esquema de seguridad social, al cual muchas personas no pueden acceder, ¿no? Okay. Entonces, ligándolo también un poco con las altas prevalencias, no solo de la enfermedad, sino también de estos casos de aumentos de peso, pues también hay un componente que es social, ¿no? Porque estaba pensando en todo momento, ¿qué pasa, por ejemplo, con las personas en situación de calle, que son población vulnerable y que tienen prácticas sexuales de riesgo y que muy probablemente muchos de ellos no cuentan en las estadísticas porque no acceden a los servicios de salud? Pero también que el sistema, digamos, pues sostiene una precarización que hace que no se puedan acceder también a comida de calidad, a buen precio. O sea, sí hay un componente genético que está participando, pero es más, me parece, el sistema social el que contribuye a que esos factores de riesgo se detonen y entonces las personas, pues sí, desencadenen toda una serie de eventos adversos que los lleva a, pues sí, a bajar como su calidad de vida y la esperanza de vida, ¿no? Y en ese sentido mi pregunta es, ustedes dentro de esta corte, ¿cómo consideran esos aspectos? O sea, ¿cuáles son, por ejemplo, las variables que pudieran ayudar a entender que la calidad de vida no solo depende de nuestra genética o de los tratamientos farmacéuticos, sino también qué cosas podemos hacer en el aspecto social para mejorarlo? Porque si la profilaxis preexposición es dependiente de medicamentos, pues las farmacéuticas también son los que siempre terminan ganando, ¿no? En lugar de la educación sexual o la conciencia de clase con respecto a los efectos que tiene en la salud de los individuos. Sí, o sea, como esos aspectos, ¿cómo ustedes los consideraron para ver si hay diferencias importantes, si el estatus socioeconómico o algo está influyendo también en que las personas a lo mejor tengan mejores respuestas que alguien que vive en una situación precarizada y que normalmente son aquellas personas que terminan infectados también, ¿no? Sí, tu pregunta tiene muchas aristas, muchísimas. Por ejemplo, esta arista, primero voy a abordar primero, ¿no? El PrEP, la profilaxis preexposición, no es la misma que vemos aquí en el tratamiento, ¿sí? Para el tratamiento están indicados y recomendados el uso de inhibidores de integrasa.
Pero para la profilaxis preexposición se utilizan básicamente 2 fármacos, pero de baja barrera genética. Y hay PrEP a demanda. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchas clínicas, y por lo menos en el IMSS, ya se está implementando que este programa de PrEP a demanda es que llegue el paciente derechohabiente IMSS, y se espera que también ocurra en el INSABI, también en otros sectores de nuestro sistema de salud, que el paciente llegue y diga, yo quiero tomar PrEP, ¿sí? Es cierto, han habido muchas barreras, ha habido una batalla contra esas barreras administrativas, ¿sí? Porque sí, representa un costo importante para nuestro sistema de salud, pero siempre sale más caro tratar que prevenir. Y realmente con la evidencia científica que ha habido también en otras partes del mundo, como Brasil, que es un país latinoamericano que tiene todavía una incidencia de VIH mayor, una población transgénero mayor que la que tenemos aquí en México, ellos han tenido programas de PrEP exitosos, número 1, porque tienen esos programas de PrEP a demanda. Llega el paciente y dice, quiero PrEP, así como cuando una mujer dice, necesito una anticoncepción de emergencia, ¿sí? Sin cuestionamiento, sin estigmatización, ¿sí? Y sin barreras administrativas. Brasil lo ha hecho y su incidencia de casos va disminuyendo, de nuevos casos de VIH. O sea, es admirable, nos llevan en ese caso mucho delantera. Otro componente, lo que decías, nosotros como institución de salud atendemos pacientes con seguridad social, ¿sí? Pero no somos la única, ¿sí? Hay en otros institutos, por ejemplo en la Secretaría de Salud, en las clínicas Condesa, ¿sí? Y en los Capacits al interior de la República se está trabajando en ello. Y sí, se tiene que hacer mucho trabajo, porque también tenemos que reeducar bastante al personal de salud, y es una realidad de verdad. Cada vez, yo vengo de trabajar de un hospital de infectología, lo vivimos con la epidemia, con la parte o el momento más crítico de la epidemia de VIH en México, en los años 2000, ¿sí? Luego lo vimos con SARS-CoV-2, también cómo nos veían a los trabajadores de la salud, todos los que estábamos en hospitales, pues sí, había una aversión, un miedo, porque era un agente viral potencialmente mortal. Y también la misma historia con Mpox. Entonces hay que reeducar al personal de salud. Eso también, ¿qué requerimos? Pues se requieren pedagogos, psicólogos. Nosotros no podemos hacer todo, pero necesitamos también adquirir esta cultura de trabajo multidisciplinario, ¿sí? Todos, de verdad, tenemos que trabajar de manera multidisciplinaria. Yo no puedo entender tampoco el componente, o sea, estas implicaciones que tienen los niveles bajos de serotonina en mis pacientes si yo no involucro a un especialista en psiquiatría que haga bien las valoraciones, o a un psicoterapeuta que además ayude, que dé acompañamiento, ¿sí? Tampoco nos podemos deslindar de estas organizaciones civiles, porque las organizaciones civiles son facilitadoras a las poblaciones clave, ¿sí? Sé que hay, y otra, para contestar también otra, o abordar otra arista de tu pregunta, no somos los únicos, hay muchos otros investigadores, afortunadamente, que también trabajan VIH. En la UNAM también hay una línea de investigación que justamente tiene un trabajo interesante en población o en personas en situación de calle. Les hacen pruebas, los invitan a hacer test, les dan acompañamiento. No es fácil acceder a esas poblaciones, pero por supuesto que están en el radar, son importantes. Y pues no sé si con ello o hay otra inquietud más. No, solo esta última con respecto a cómo ustedes consideran y lo ese de la dieta. aspecto. Sí, ajá, eso se me pasaba. Lo de la dieta es cierto. Así como vemos nosotros que nosotros hoy en día tenemos mucha información disponible para entender que el problema del sobrepeso y la obesidad no es que la persona
coma, nada más como por el simple apetito, ¿no? También hay un componente psicosocial, hay un componente también relacionado con la economía, con la asequibilidad y el acceso a los alimentos, desde luego, ¿no? Se repite lo mismo. En nuestro hospital nosotros contamos con un servicio de nutrición. Todos los pacientes tienen que pasar por nutrición, todos. Se les hace una adecuación, las nutriólogas hacen un cálculo cuántas kilocalorías requieren, dependiendo también del deterioro inmune con el que llegan, etcétera. También programas de ejercicio, etcétera, etcétera. Y ya nada más la otra que sí creo que es importante, porque las personas que viven con VIH son consideradas hoy en día como población vulnerable. Y creo que el punto más crítico es que a nivel laboral es lamentable que muchos patrones, digamos así, de las empresas no tengan todavía esa sensibilidad de que estos pacientes, número uno, tienen que ir a sus consultas periódicas, dependen del tratamiento. No tienen por qué, el paciente no tiene por qué dar explicaciones de por qué acude, ¿sí? Ni tampoco dar explicaciones de qué enfermedad tiene. Finalmente ellos tienen la decisión de compartir su diagnóstico con quien ellos quieran. Pero les digo, si en el personal de salud necesitamos reeducar, como sociedad también necesitamos en ese aspecto reeducarnos, ser más sensibles para que tengamos una sociedad más incluyente. Y sí lo vemos, lamentablemente. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pues si no es así, agradecemos mucho por esta estupenda charla, la verdad fue de mucho aprendizaje. Muchísimas gracias. Y aquí tenemos Gracias. tu constancia.